La voz que te trajo hasta aquí no fue el azar, no fue el algoritmo, ni la casualidad disfrazada de coincidencia. Fue un llamado, un eco silencioso que ha estado resonando en tu alma desde antes que tuvieras nombre. No estás aquí por primera vez. Estás volviendo a un saber que ya conocías, a una memoria que no pertenece a este tiempo, pero vive en ti. Desde la primera célula, desde el primer aliento, desde el primer silencio, el todo ha estado esperando este momento, el instante en que recordarías. Y aquí estás. Estás a punto de cruzar umbral, no hacia un conocimiento externo, sino hacia una verdad interna que jamás te abandonó. Una verdad que se expresa en leyes, pero vibra como presencia. Una verdad que no se impone, sino que te abraza. Este no es un video, es un rito invisible, un mapa antiguo que será revelado en símbolos, vibraciones, silencios y susurros. Prepárate. Lo que escucharás no es para entender, es para sentir, es para recordar. Porque este conocimiento no viene de afuera, nace desde lo más profundo de lo que eres. Y cuando el velo comience a caer, descubrirás que lo que llamabas realidad era apenas un reflejo. Capítulo 1. La mentira del mundo. Lo que ves nunca fue real. Preludio. Iniciación oculta. El susurro antes del despertar. Antes del principio hubo una grieta, no en la tierra, no en el tiempo, sino en la ilusión. Una fisura diminuta, un parpadeo en la máscara de lo real. Y por esa rendija entró algo. No tenía forma, ni rostro, ni nombre. Solo era una presencia que sabía. Sabía que este mundo no era el único. Sabía que lo visible era solo un disfraz de lo invisible. No gritó, no empujó, solo esperó. Porque quien ha visto la verdad no discute con el sueño. Y un día, mientras el reloj marcaba la hora, mientras las ciudades se tragaban los días, mientras tú seguías llamando vida a un puñado de rutinas, esa presencia te tocó. Fue un pensamiento breve, un escalofrío, una pregunta que no pudiste borrar. Y ahora estás aquí, no por azar, ni por algoritmo. Estás aquí porque algo en ti recordó. Recordó que la realidad miente. La mentira del mundo. ¿Y si todo lo que llamamos realidad fuera un eco, un reflejo, una proyección, una máscara? ¿Y si la materia fuera solo una idea condensada? ¿Y si el mundo que ves fuera solo una traducción? Desde niños nos enseñaron a confiar en los sentidos. Mira, toca, huele, escucha y sabrás lo que es real. Pero nadie nos dijo que los sentidos son filtros, no ventanas. Que lo que vemos es lo que fuimos entrenados para ver. Vivimos en una casa de espejos, y cada espejo devuelve una versión distorsionada del uno. Pero estamos tan hipnotizados por el reflejo que olvidamos que hay algo detrás del vidrio. La mentira del mundo no es una conspiración política, no es un plan de gobiernos ni de élites ocultas. Es mucho más profunda. Es una mentira ontológica, una falsificación del ser. Desde el momento en que aprendemos a nombrar las cosas, comienza la traición. Llamamos árbol a lo que no puede ser encerrado en una palabra. Llamamos yo a una sombra que cambia con cada emoción. Y al final, vivimos en un lenguaje que traduce mal al alma. La verdad no cabe en sílabas, ni en etiquetas,
ni en formas. La verdad es vibración. Y este mundo está lleno de interferencias. El teatro de la ilusión. La tradición hermética lo sabía. Los sabios del desierto, los iniciados de Egipto, los poetas vedánticos, los místicos sufíes, todos hablaron de lo mismo. Este mundo es Maya. No en el sentido de falso, sino en el sentido de incompleto. Lo que ves no es lo que es apenas una cara, un lado de la moneda cósmica. Platón lo llamó la caverna, un lugar donde las sombras proyectadas en la pared se confunden con la realidad misma, y los prisioneros, encadenados desde el nacimiento, creen que la verdad es lo que brilla en la superficie de la piedra. Hoy, la caverna es más sofisticada. Tiene pantallas, redes sociales, satélites, algoritmos, pero sigue siendo la misma jaula. Una jaula hecha de datos, creencias y percepciones limitadas. El símbolo del velo. En los antiguos templos de Isis había una inscripción sobre una estatua cubierta. Yo soy todo lo que ha sido, todo lo que es y todo lo que será, y ningún mortal ha levantado mi velo. Ese velo es la percepción condicionada, el filtro que distorsiona la luz pura del todo. Es el ego, la mente, la memoria colectiva, la herida. Nadie puede ver la verdad sin primero morir a sí mismo, porque el que ve ya no puede volver a ser el mismo. Y tú, que escuchas estas palabras, sabes que algo dentro de ti ya ha empezado a morir. Ya no puedes tragar las versiones oficiales. Ya no puedes fingir que la vida es solo trabajar, consumir, dormir. Algo te llama. Algo te araña desde dentro. Ese algo es el recuerdo de lo real. La Matrix, un metro de la tradición. No es coincidencia que la película Matrix se haya vuelto un mito moderno. En ella, el personaje de Neo descubre que el mundo donde vivía era una simulación diseñada para mantenerlo dormido, una prisión sin barrotes, donde los prisioneros no desean escapar, porque creen que están libres. Pero esto no es ciencia ficción, es filosofía hermética, porque el Kybalión lo dijo mucho antes. El universo es mental. La realidad no es un lugar, es un estado de conciencia. Y si lo que vives es una proyección de tu mente, ¿quién la programó? El sueño del colectivo. Vivimos en el sueño de una especie dormida, una humanidad que olvidó su origen, que confunde el reflejo con la fuente, que adora las formas y olvida la esencia. Creemos que somos cuerpos, pasaportes, empleos, nacionalidades, pero somos conciencia disfrazada. El uno jugando a ser muchos. El mundo miente, porque hemos mentido sobre quiénes somos. Nos vendieron una identidad, nos educaron para obedecer, nos condicionaron para temer lo invisible. Y ahora todo lo que no se puede medir, pesar o fotografiar es descartado como locura. Pero hay una locura más peligrosa, la de vivir toda una vida sin saber quién eres realmente. El inicio del despertar. No estás loco por dudar, no estás perdido por cuestionar, estás despertando. Despertar no es entender con la mente, es recordar con el alma. Y recordar duele, porque te rompe, te arranca las máscaras, te deja desnudo ante el abismo. Pero en ese abismo hay una puerta, y detrás de esa puerta hay una voz antigua, que susurra: nada de esto es lo que parece. El eco de lo invisible. Entonces comienzas a ver señales, símbolos que antes no veías, coincidencias que parecen mensajes, sueños que parecen más reales que el día, y comprendes que la realidad no empieza afuera,
empieza adentro. El mundo que ves es un eco de lo que crees. Y si cambias la frecuencia, el mundo entero comienza a temblar. Ya no eres un espectador, eres el alquimista, el tejedor de realidades. Y el Kybalión es tu primer mapa. Ritual de cierre. Todo lo que has llamado real era solo un reflejo. Y ahora que lo sabes, ¿tendrás el valor de mirar sin el velo? Porque la mentira del mundo es solo el prólogo. La verdad comienza en la mente. Y si lo que ves fue una ilusión, ¿qué ha sido todo este tiempo? El Kybalión está a punto de hablar. El próximo capítulo. La realidad es mental. Capítulo 2. La realidad es mental. Todo lo que ves ha nacido en lo invisible. Todo, el silencio antes de la mente. Antes del pensamiento hubo una vibración. Antes de la forma, una intención. Antes de todo, una mente. No una mente humana, no un cerebro limitado por carne o lenguaje, sino una mente infinita, silenciosa y autosuficiente. El todo. No tiene género, no tiene edad, no tiene nombre. Y sin embargo, de ella nace todo lo que tiene forma y sentido. Esta es la primera gran verdad de la sabiduría hermética. El todo es mente, el universo es mental. Pero, ¿qué significa eso realmente? ¿Qué implica para tu vida, tus dolores, tus sueños, tu búsqueda? Significa que todo lo que llamas real es, en esencia, pensamiento. El teatro mental de la existencia. Mira a tu alrededor. ¿Ves las formas, los colores, las texturas? ¿Sientes el frío del aire, la presión del cuerpo sobre la silla, el peso de tus emociones dentro del pecho? Nada de eso ocurre fuera de ti. Todo es una interpretación, una traducción mental de impulsos, estímulos y datos. Tus ojos no ven, tus oídos no escuchan, tus dedos no sienten. Todo ocurre en la mente. Todo es un sueño tan perfectamente coherente que hemos decidido llamarlo realidad. Pero el sabio observa y sospecha. El sabio ve que la realidad externa no es más que el eco de su estado interno, que los conflictos que aparecen afuera son símbolos de una guerra más antigua que ocurre dentro. Y así comienza la verdadera alquimia, la transformación de la mente para transmutar la vida. El todo, fuente invisible. Los antiguos sabían que el universo no era una máquina, ni un accidente cósmico sin sentido. Sabían que detrás de cada átomo había una inteligencia vibrante, una conciencia creativa, un principio viviente. A ese principio le llamaban de muchas formas: Dios, el Uno, el Espíritu, el Padre Madre, el Silencio. El Kybalión lo nombra con reverencia, el Todo. Y este todo no crea como un alfarero que moldea la arcilla, no crea con las manos, crea con el pensamiento, con la imaginación pura, tal como tú cuando sueñas. Dentro del sueño, cada cosa parece separada, pero en realidad todo ha sido creado por una sola mente, la tuya. El cielo del sueño, las personas, los sonidos, las emociones, todo proviene del soñador. Así también ocurre con el universo. El todo sueña este mundo, y tú eres una parte de ese sueño, una chispa que también sueña, un fragmento de la mente universal descubriéndose a sí misma. Tú eres pensamiento del todo. ¿Te has preguntado alguna vez qué eres en realidad? No tu nombre, no tu profesión, no tus logros ni tus heridas. ¿Qué eres cuando callas todas las voces? ¿Qué queda cuando el mundo duerme? Solo conciencia, una presencia que observa, un punto en el infinito que sabe que existe. Esa presencia es la misma que existe en todos los seres, es el todo reconociéndose en ti.
Eres una idea viva dentro de la mente infinita, una expresión única del infinito, un canal por donde lo eterno experimenta lo temporal. Y esa es tu verdadera naturaleza, ser una conciencia que crea, ser una mente que puede transformar el mundo que percibe. El poder del pensamiento. Si el universo es mental, entonces todo puede ser modificado en su nivel más sutil, la mente. Las montañas pueden parecer firmes, las estructuras sociales parecen inquebrantables, las leyes del mundo parecen absolutas, pero todo eso es solo la condensación de ideas, y toda idea puede ser reescrita. El pensamiento es la herramienta sagrada del alquimista, es el fuego invisible que transmuta la realidad. Por eso, cuando cambias tus creencias, cambia tu vida. Cuando limpias tu mente de miedos y condicionamientos, el mundo empieza a responder diferente. No porque haya cambiado el mundo, sino porque has sintonizado una nueva frecuencia. Has modificado el canal desde donde el todo te proyecta el reflejo. El espejo y la mente. La realidad no te muestra lo que deseas, te muestra lo que crees. No lo que afirmas en voz alta, sino lo que sostienes en tu interior más profundo. Tus pensamientos, tus emociones recurrentes, tus palabras silenciosas, forman el patrón vibratorio que proyecta tu mundo. Si crees que la vida es lucha, el mundo te confirmará con obstáculos. Si crees que el amor duele, te rodearás de vínculos que te hirieran. Si crees que eres pequeño, el universo será un gigante amenazante. Pero si recuerdas que eres mente, que eres chispa del todo, que eres creador en miniatura, entonces todo cambia. La vida se vuelve espejo, y tú, escultor invisible de lo que ves. El arte de gobernar la mente. Los sabios no buscan controlar el mundo, buscan dominar su mente, porque saben que en la mente está la raíz de todo poder. ¿Quieres cambiar tu destino? Cambia tus pensamientos. ¿Quieres sanar tu cuerpo? Purifica tus creencias. ¿Quieres atraer nuevas realidades? Sintoniza tu vibración interna con la verdad más elevada. Pero no es fácil, porque la mente ha sido entrenada para dudar, temer y dividir. Ha sido domesticada por siglos de ruido, y solo en el silencio puede volver a escuchar al todo. La trampa del pensamiento no consciente. No todo pensamiento es creación consciente. Mucho de lo que piensas no lo has elegido. Te lo han sembrado, te lo han repetido, te lo han programado. Desde niño te llenaron de ideas que no cuestionaste, sobre el amor, el dinero, la muerte, la verdad, Dios. Y ahora, esas ideas construyen tu mundo sin que lo notes. Por eso, el primer paso hacia la libertad no es pensar más, es observar lo que piensas, es detenerte y mirar qué tipo de universo estás creando dentro de ti sin darte cuenta. Allí empieza la verdadera magia, cuando te conviertes en el testigo de tu mente y eliges qué pensamientos merecen existir. La mente del todo vive en ti. No estás solo, no eres un ser abandonado en un universo indiferente. Estás dentro de una mente infinita que te contiene, te escucha, te responde. Una mente que respira contigo, que se oculta detrás de cada instante y que desea recordarse a través de ti. Cuando meditas, cuando te silencias, cuando perdonas, cuando amas sin condición, te alineas con ella. Y entonces ya no piensas solo con tu mente, piensas con el todo. Y cuando el todo piensa, el universo se reordena. El gran despertar mental. La humanidad dormida cree que la mente es un instrumento, pero el iniciado sabe que la mente es un templo. Y dentro de ese templo habita el fuego creador, el verbo que da forma, la chispa que lo transforma todo. Hoy, más que nunca, el mundo necesita de quienes recuerden esta verdad, de quienes se atrevan a gobernar su propio reino interior, de quienes usen el pensamiento no como una repetición del pasado, sino como una herramienta para abrir portales hacia lo nuevo.
porque cuando suficientes mentes despiertan, la red invisible que sostiene la vieja realidad se rompe, y entonces lo imposible se vuelve inevitable. Ritual de cierre. Todo lo que has vivido, todo lo que has amado, temido, perdido o creado, nació en una mente, en la tuya y en la del todo. No hay destino escrito en piedra, solo pensamientos grabados en el éter, y tú eres el escriba, el soñador, el mago silencioso. Recuerda, el universo es mental, y tu mente es una semilla del todo. Lo que siembres en ella será el mundo que mañana habitarás. Y si tú eres el que piensa, ¿quién pensó en ti primero? El espejo del cosmos, donde el principio de correspondencia revela que todo lo externo es un reflejo de lo interno. Capítulo 3. El espejo del cosmos. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. La puerta del reflejo. Hay un momento en el camino donde el buscador ya no mira hacia el cielo, sino hacia el espejo, porque entiende que el misterio no está lejos, está en todo, y que cada cosa, una hoja, una lágrima, una estrella, es un fragmento vivo de algo mayor, un reflejo sagrado de lo invisible. El Kybalión lo llama el principio de correspondencia, una ley oculta, antigua como la existencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Como es adentro, es afuera. Como es afuera, es adentro. Estas no son metáforas, no son frases bonitas para decorar un libro de autoayuda. Son códigos arquetípicos que revelan la arquitectura secreta del universo. Porque todo está conectado, todo vibra en resonancia, y lo que parece separado es, en realidad, parte del mismo cuerpo cósmico. El cuerpo como mapa del cosmos. Mira tu cuerpo. ¿Crees que es solo carne, hueso y sangre? Tu cuerpo es un universo comprimido, un espejo viviente del todo. Los antiguos lo sabían. En Egipto, en la India, en las escuelas esotéricas de Grecia, los sabios estudiaban el cuerpo como se estudia un templo. Los chakras, las glándulas, las columnas vertebrales, los órganos, los elementos, todo representaba una parte del macrocosmos. Los ojos, el sol, los pulmones, el aire, el corazón, el fuego, la sangre, el río sagrado, el sexo, la creación divina. Tu respiración sigue el ritmo de los planetas, tu sangre obedece las fases de la luna, tus células escuchan pensamientos, y tus pensamientos son estrellas en miniatura. Nada en ti es banal, nada es pequeño. Eres el universo, vestido de humano. La Tierra como espejo del alma. ¿Y si el planeta fuera una extensión de tu conciencia? ¿Y si los océanos reflejaran tu inconsciente? ¿Y si los volcanes hablaran de tus fuegos internos? Cuando contaminamos la tierra, contaminamos nuestro templo interior. Cuando destruimos los bosques, es nuestra imaginación la que se seca. Y cuando sanamos por dentro, la naturaleza comienza a responder. No hay separación, solo espejos. Y por eso, el Kybalión no enseña teorías, enseña a ver, a leer el mundo como un libro viviente, un evangelio sin palabras, escrito en estrellas, raíces, animales y símbolos. Las relaciones como reflejo interior. Toda relación que tienes es un espejo. Toda persona que te irrita te muestra algo no sanado. Toda alma que te inspira te revela lo que habita en ti en potencia. No existe el otro, solo existen fragmentos de ti disfrazados de madre, padre, amante, enemigo, maestro, traidor. Y mientras no lo veas, repetirás. Mientras huyas del reflejo, vivirás proyectando. Y lo que rechaces afuera se fortalecerá adentro. Pero cuando reconoces que el otro eres tú, que el mundo solo repite tus vibraciones, empiezas a practicar la verdadera alquimia. La alquimia de asumir que todo lo que ves viene de ti. El cosmos interior. No necesitas telescopios para ver el universo. Solo necesitas cerrar los ojos, porque dentro de ti
Hay galaxias, nebulosas de recuerdos, agujeros negros de trauma, estrellas recién nacidas de posibilidad. Cada emoción es un planeta, cada pensamiento una órbita, y tu conciencia el sol. Eres un sistema solar caminante, un templo que respira, una danza de cuerpos sutiles conectados a lo invisible. Y cuando meditas, cuando respiras profundo y entras en el silencio, puedes sentirlo. Puedes percibir que todo está danzando contigo, que el universo entero gira porque tú estás despierto. La trampa del espejo roto. Pero, ¿qué ocurre cuando el espejo está roto? Cuando la mente está fragmentada, cuando el alma está herida, cuando el corazón está cerrado, el reflejo que el mundo devuelve es distorsionado. Ves enemigos donde hay espejos, ves caos donde hay mensajes, ves vacío donde hay iniciación. Y empiezas a vivir en guerra con la realidad. Te desconectas, te olvidas, te duermes, y entonces todo duele. No porque la vida duela, sino porque miras desde una herida, no desde el ser. Por eso, el camino espiritual no es huir del mundo, es pulir el espejo, es limpiar la mente, es curar el ojo interno que distorsiona lo que ve. El arte de leer el universo. El sabio no pide respuestas, lee símbolos. Una enfermedad no es un castigo, es una carta del cuerpo. Una pérdida no es una maldición, es una invitación a soltar. Un conflicto no es caos, es un espejo que grita. Todo está hablando, todo tiene lenguaje, y cuando el alma está afinada, puede leer el universo como un poema sagrado. El vuelo de un ave, la forma de una nube, el crujido de una puerta, el silencio de una noche. Todo es mensaje, todo es código, todo es eco, porque como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. El amor como espejo supremo. El amor verdadero no busca poseer, no busca controlar, no busca completar lo que falta. El amor ve, el amor reconoce, el amor dice, tú eres otro yo. En la mirada del amante despierto, te ves a ti mismo, y ves a Dios, y ves al todo. Por eso, cuando amamos sin condiciones, estamos viendo el reflejo más puro del universo, el reflejo de lo que somos, antes de ser forma, historia o nombre. Amar es recordar que somos uno, jugando a estar separados. El retorno al centro. Todo espejo necesita un centro, un punto de quietud desde donde mirar. Ese centro es tu corazón silencioso, no el órgano físico, sino el núcleo vibratorio del alma. Cuando habitas ese centro, puedes ver sin juicio, sentir sin miedo, aceptar sin rendirte, y desde allí todo se alinea. El caos se ordena, la sombra revela su mensaje. El espejo deja de fragmentar y comienza a unir. Porque al final, el universo no es más que un espejo redondo que refleja a quien lo mira según el cristal desde donde lo observa. Ritual de cierre. Ya no necesitas buscar fuera, ya no necesitas correr detrás de señales. El mundo te habla a cada instante, y cada instante es un reflejo de tu frecuencia. Si quieres cambiar el mundo, cambia el ojo que lo observa. Si quieres encontrar respuestas, aprende a leer los símbolos, porque todo lo que ocurre afuera ya ocurrió adentro. Y lo que ves en el otro es una parte de ti que aún pide ser recordada. El cosmos es un espejo, y tú eres su reflejo más profundo. Nada descansa, todo vibra. El principio de vibración, donde la realidad se revela como música silenciosa y todo se transforma en ritmo viviente. Capítulo 4. Nada descansa, todo vibra. Lo que llamas materia es una canción que no has aprendido a escuchar. El murmullo del infinito. Todo parece quieto, hasta que cierras los ojos y escuchas, no con los oídos, sino con el centro del alma. Y entonces lo sientes, una pulsación sutil, un zumbido leve,
una respiración cósmica que lo atraviesa todo. Las montañas, el viento, tu piel, los pensamientos, la luz, todo vibra, todo se mueve, todo canta. El universo no está hecho de cosas, está hecho de frecuencias. El Kybalión lo dijo sin rodeos: nada descansa, todo se mueve, todo vibra. El mundo como ritmo invisible. Lo que llamamos materia es simplemente energía vibrando tan lentamente que se vuelve densa. Lo que llamamos espíritu es energía vibrando tan rápido que se vuelve sutil. Y entre esos dos extremos danza toda la creación. Tu cuerpo vibra, tus emociones vibran, tus pensamientos emiten ondas, tus palabras se expanden en el éter como círculos en el agua. Todo lo que eres es una sinfonía, y cada cosa que atraes resuena con la música que emites. El corazón del todo late. El todo, esa mente infinita, ese principio absoluto, no se expresa a través del ruido, sino a través de la vibración. Cada galaxia, cada célula, cada átomo responde a un patrón vibratorio sagrado. Por eso, las antiguas culturas no construían templos con planos arquitectónicos, sino con geometría sonora. Sabían que la vibración crea forma, que el sonido ordena la materia, que la música es anterior al mundo. En el principio era el Verbo, dice el Evangelio de Juan. El Verbo no es solo palabra, es frecuencia, es código, es intención vibrante. Y ese Verbo aún sigue sonando en cada átomo, en cada silencio, en cada latido. Tú eres una frecuencia andante. Lo que piensas, lo que sientes, lo que crees, no son solo ideas abstractas, son frecuencias. Vives emitiendo señales, aunque no hables. Tu cuerpo habla, tu energía dice cosas que tus labios no se atreven a pronunciar. Y el universo responde a tu vibración, no a tu deseo. No atraes lo que quieres, atraes lo que resuena contigo. Por eso, el cambio real no ocurre luchando contra el exterior, ocurre elevando tu frecuencia interior. El dolor tiene frecuencia, la tristeza vibra lento, el miedo contrae, la culpa hunde, la ira quema con ritmo irregular. Y cuando vibras desde allí, ves un mundo oscuro, no porque el mundo sea oscuro, sino porque sintonizas con esa estación. Pero el amor abre, el amor expande, el amor vibra en una longitud que armoniza todo a su alrededor. Y cuando eliges el amor, no por emoción, sino por conciencia, tu campo cambia, y con él cambia tu vida. El secreto de los maestros. Los verdaderos iniciados no imponen, no manipulan, no gritan, simplemente vibran. Y su presencia transforma, su sola mirada calma, su silencio ordena, su cercanía armoniza lo que parecía roto, porque su campo vibracional es como una nota pura que afina el instrumento interior del otro. Por eso, el trabajo más profundo no es convencer, es vibrar más alto. La voz crea realidad. Tus palabras no son inocentes. Cada palabra que pronuncias es un decreto vibracional. Cuando dices, no puedo, estás afinando tu vida en una frecuencia de bloqueo. Cuando repites, soy tonto, soy pobre, soy débil, estás afinando tu ser con un patrón de decadencia. Pero cuando dices con conciencia, yo soy luz, yo soy abundancia, yo soy presencia, estás afinando tu campo con la fuente. Y el universo responde, porque el Verbo sigue creando. El silencio también vibra. No todo sonido es audible, no toda vibración se escucha con los oídos. El silencio profundo es una de las frecuencias más poderosas. Cuando callas verdaderamente, cuando entras en meditación sin juicio ni expectativa, puedes sentir cómo la realidad pulsa contigo. Y en ese estado, comprendes que la vibración no es solo sonido, es estado del ser. La compasión vibra, la gratitud vibra, la coherencia vibra como un canto sin palabras. Y desde allí puedes cambiar el mundo sin moverte, solo siendo.
Afinar el instrumento. Eres un instrumento sagrado, pero ¿estás afinado? ¿Vibras en coherencia entre lo que piensas, sientes y haces? ¿Emites paz o tensión? ¿Sintonizas con la escasez o con la abundancia? ¿Te rodeas de sonidos que te elevan o de ruidos que te confunden? La iniciación vibracional comienza así, afinando tu campo, con lo que comes, con lo que escuchas, con lo que consumes, con lo que dices, con lo que crees. Porque la vibración no miente y el universo siempre responde a tu música interior. Ritual de cierre. Nada está inmóvil, nada está muerto, nada está separado. Todo se mueve, todo pulsa, todo vibra. ¿Y tú? Eres parte de esa música. No necesitas gritar, no necesitas forzar, solo necesitas sintonizar. Porque cuando tu alma vibra con el todo, la realidad baila a tu alrededor. El universo es sonido, y tú eres su nota más íntima. El poder oculto de los opuestos. Exploraremos la ley de polaridad, donde cada opuesto es en realidad una misma cosa, vibrando en extremos distintos. Capítulo 5. El poder oculto de los opuestos. Los extremos no luchan, se aman en silencio. La división original. Desde que abriste los ojos al mundo, aprendiste a dividir. Arriba y abajo, luz y oscuridad, día y noche, bien y mal. Aprendiste que la vida era una lucha entre fuerzas contrarias, y que tu papel era elegir un lado, ser luz y negar la sombra, buscar el placer y rechazar el dolor, alabar a Dios y temer al demonio. Pero el Kybalión dice algo que incomoda a la mente racional. Todo es dual, todo tiene polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Esta verdad no se aprende con la mente, se recuerda con el alma. Porque no hay guerra entre los opuestos, hay danza. Y en esa danza nace el misterio de la creación. El secreto del hermetismo. El iniciado no teme la oscuridad, tampoco adora a la luz ciegamente. El iniciado sabe que ambas son expresiones del mismo principio. Luz y sombra son una sola cosa, vibración en distinto grado. Amor y odio también, miedo y deseo también. Vida y muerte no son opuestas, son fases de la misma espiral. Todo lo que percibes como contradictorio es en realidad unidad disfrazada. Y cuando comprendes esto, dejas de fragmentarte, dejas de exiliar partes de ti, y comienzas a integrar. Tú también eres dual. Dentro de ti vive un sol y también una noche, un sabio y un niño herido, un Dios creador y un animal instintivo. Durante años te enseñaron a negar la mitad de lo que eres, a mostrar solo lo aceptado, a reprimir lo impropio, a construir una máscara luminosa mientras tu sombra gritaba en silencio. Pero negar un polo es desactivar el poder del otro, porque solo quien ha abrazado su oscuridad puede sostener su luz sin caer en la arrogancia. La sombra no es el mal. Lo que llamas sombra no es maldad, es dolor no expresado, es verdad silenciada, es potencia dormida. Tu ira es una voz que no fue escuchada, tu envidia un deseo que fue reprimido, tu tristeza un duelo no honrado. No se trata de justificar la sombra, sino de revelarla, de mirarla sin miedo, de entender su mensaje y transmutarla, porque todo lo que niegas te domina, pero todo lo que integras te libera. La alquimia del medio. Los opuestos no deben ser eliminados, deben ser reconciliados. Esa es la gran obra, la alquimia de unir lo que parece incompatible. No se trata de elegir entre fuego o agua, sino de aprender a hervir con intención. No se trata de suprimir el deseo, sino de transformarlo en devoción. No se trata de anular el ego, sino de ponerlo al servicio del alma. Todo alquimia sabe que el oro interior no se obtiene negando los extremos,
sino encontrando el punto exacto donde ambos se abrazan. Ese punto es el centro sagrado, el juego del universo. ¿Por qué el todo se dividió en dos? ¿Por qué creó la dualidad si él es unidad? Porque sin contraste no hay experiencia. Porque la conciencia se expande al compararse, al probar, al errar, al elegir. La noche revela el valor del día, el vacío, el sentido de la plenitud, la ausencia, la profundidad del encuentro. Todo juego necesita dos jugadores, todo relato dos fuerzas, y tú eres la chispa que puede unirlas. Relaciones, el otro como tu contrario. Toda relación es una tensión de opuestos, dos seres con historias distintas, heridas distintas, sueños distintos, tratando de construir un puente. El amor verdadero no es ausencia de conflicto, es la capacidad de mirar al opuesto y reconocer en él una parte perdida de ti. Tu pareja no está para completarte, está para espejear lo que no ves, para activar lo que estaba dormido, para mostrar tu límite y tu posibilidad. Por eso, amar es un acto iniciático y convivir una alquimia diaria. El bien y el mal, una ilusión dual. Mucho del sufrimiento humano viene de esta ilusión, que hay un bien absoluto y un mal absoluto. Pero en el plano del todo no hay moral, solo armonía o desarmonía. El fuego no es bueno ni malo, quema o ilumina. El agua no juzga, acaricia o arrasa. Así también tu energía. Depende del canal, del uso, del momento. Lo que hoy te duele, quizás mañana te salve. Lo que hoy parece sombra, quizás sea la semilla de tu maestría. Por eso, el iniciado no juzga, observa y elige desde el centro. Convertirte en puente. Estás aquí para unir mundos, la lógica y la intuición, lo masculino y lo femenino, el cielo y la tierra, lo divino y lo humano. Eres un puente viviente, una línea entre dos extremos, un templo con dos columnas. No estás aquí para huir de la materia, ni para perderte en el espíritu. Estás aquí para integrar, para caminar con los pies en la tierra y la mirada en el infinito. Y desde ese lugar, vibrar con poder. Ritual de cierre. Los opuestos no son enemigos, son amantes invisibles jugando a encontrarse. Dentro de ti viven los dos, y cuando los unes, cuando los reconcilias, cuando dejas de pelear contigo, se abre el poder oculto. El poder de elegir, de crear, de amar sin fragmentos. Y entonces, el universo deja de ser guerra y se convierte en danza. El secreto no era elegir un lado, era aprender a sostener ambos y permanecer en el centro. El ritmo de tu vida, donde exploraremos el principio del ritmo y cómo salir del péndulo del sufrimiento cíclico y tomar el control del compás interno. Capítulo 6. El ritmo de tu vida. El péndulo se mueve, pero tú puedes dejar de ser arrastrado. La danza infinita. Hay algo que respire contigo, aunque no lo veas. Algo que sube cuando tú subes y baja cuando tú caes. Está en los océanos, en el latido de tu corazón, en el ciclo de tus emociones, en el día que se convierte en noche, en la alegría que se transforma en tristeza y luego vuelve a ser luz otra vez. Eso es el ritmo. El Kybalion lo enseña con una precisión sagrada. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo sube y baja. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que su movimiento hacia la izquierda. El péndulo invisible. Sin darte cuenta, vives en un vaivén, un movimiento constante que te lleva de la esperanza a la frustración, del amor al miedo, de la euforia al vacío. Un día te sientes invencible, al otro no puedes levantarte de la cama. Un proyecto te entusiasma, hasta que pierdes la motivación. Ese vaivén no es solo psicológico, es universal, está en todo y no es un castigo. Es un patrón, un pulso, un compás que ordena la creación.
Pero el problema no es el péndulo, es tu apego a uno de los lados. El ritmo no es tu enemigo. Creemos que debemos vencer la tristeza, eliminar el bajón, evitar el descenso. Pero el sabio sabe que resistir el descenso es perpetuarlo, porque todo lo que sube, baja, y todo lo que baja, vuelve a subir. Negar el ritmo es negar la vida. Como el mar tiene mareas, como la luna tiene fases, como el corazón tiene contracciones, así también el alma necesita tiempos de expansión y tiempos de recogimiento. El error de confundir movimiento con progreso. Vivimos en una cultura que adora el avance constante, productividad, crecimiento, más. Pero el universo no se mueve en línea recta, se mueve en espiral. Y la espiral tiene ciclos, tiempos de sembrar, tiempos de podar, tiempos de esperar, tiempos de cosechar. El árbol no da fruto todo el año. La serpiente necesita mudar de piel. El río tiene épocas de abundancia y de sequía. ¿Por qué te exige ser constante? En un universo que se transforma cada segundo. La oscilación del alma. Dentro de ti, el péndulo también oscila. En tus relaciones, en tus pensamientos, en tu fe, hay días en que sientes a Dios cerca, y otros donde todo parece silencio. Días en que te amas, y otros donde te juzgas con crueldad. No eres incoherente, eres humano, y la humanidad también vibra en ritmos. Aceptar el ritmo es dejar de pelear con tu sombra. Es honrar tus bajadas como portales hacia tu verdad más profunda. El arte de la neutralización. Pero el Kybalion no se queda en la descripción del péndulo. Enseña un secreto, la ley de la neutralización. El iniciado no suprime el movimiento, no elimina el vaivén, lo trasciende. ¿Cómo? Desarrollando el punto de equilibrio dentro. Un centro inmóvil, un eje que no se mueve aunque todo se mueva. Un espacio sagrado desde donde observar sin reaccionar. El sabio sigue teniendo emociones, pero ya no lo arrastran. El sabio sigue sintiendo dolor, pero ya no lo encadena. El sabio ve el péndulo y decide no seguirlo. Encontrar tu centro. Todos tenemos un lugar dentro donde el tiempo no pesa y el ruido se apaga. Ese lugar no se encuentra afuera, ni en libros, ni en maestros, ni en rituales. Está en el corazón silencioso, en la respiración profunda, en la mirada honesta hacia adentro. Cuando habitas ese centro, puedes ver el vaivén de la vida sin perderte en él. Puedes observar la tormenta y seguir en calma. Ese es el verdadero poder, ser el observador del péndulo, no su esclavo. Dejar de ser reacción. Mientras vivas reaccionando, serás movido por el ritmo sin conciencia. Alguien dice algo y explotas. Algo falla y caes. Llega el éxito y te sobreidentificas. Llega la crítica y te derrumbas. Pero cuando observas el ritmo, comprendes que todo pasa, todo cambia, todo oscila. Y desde ahí, eliges responder, no desde la emoción automática, sino desde la presencia consciente. Ese es el nacimiento del maestro interno. Sin ritmo no hay música. Imagina una canción sin pausas, un tambor que no varía su golpe, una vida sin cambios. Sería monótono, sería muerte. El ritmo da sentido a la melodía, y tu vida también es una canción. Cada tristeza, una nota grave. Cada logro, una nota aguda. Cada silencio, una pausa sagrada. Y tú eres el compositor. No puedes controlar todas las notas, pero puedes elegir cómo interpretarlas. Puedes resistir el cambio o convertirte en danza. Ritual de cierre. El péndulo seguirá moviéndose. El día se convertirá en noche. La emoción vendrá y se irá. La vida te subirá y te bajará. Pero tú puedes habitar el centro, el lugar donde nada perturba, donde todo es comprendido, donde cada oscilación es parte de un ritmo mayor. Ahí, el sufrimiento se disuelve, porque ya no luchas con la corriente, la navegas. El universo no es un caos, es una música en movimiento, y tú puedes aprender a bailar su ritmo sagrado.
tú eres la causa. Entraremos en la ley de causa y efecto, revelando cómo todo lo que vives es consecuencia de una vibración anterior, y que tú eres la fuente. Capítulo 7. Tú eres la causa. Nada ocurre porque sí, y tú no eres un efecto más. El despertar de la soberanía. Hasta ahora, quizás creías que la vida te ocurría, que eras un efecto, una hoja movida por los vientos del azar, una consecuencia de traumas, de padres, de gobiernos, de karma, de estrellas. Pero el Kybalión te ofrece una verdad inquietante. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede conforme a la ley. La suerte no es más que el nombre que se da a una ley no comprendida. Nada es accidente, nada es aleatorio. Todo lo que vives ha sido generado por ti. Y no desde la superficie, sino desde lo profundo, desde el nivel donde tú eres la causa. El mito del azar. Vivimos en una cultura que adora al azar. Le atribuimos al destino lo que no entendemos, a la mala suerte lo que no queremos asumir, a los demás lo que no nos atrevemos a mirar en nosotros. Pero el azar no es más que ignorancia disfrazada. Es el velo que cubre las causas invisibles. Es el nombre que damos a las consecuencias que no vemos nacer. ¿Crees que fue casual ese encuentro que cambió tu vida? ¿Crees que fue azar esa enfermedad, esa pérdida, ese quiebre? No, todo es parte de una arquitectura más grande. Y tú eres el arquitecto inconsciente. Capítulo 3. El nivel del pensamiento. Tus pensamientos no se quedan en tu cabeza. Tienen forma, tienen energía, tienen dirección. Cada pensamiento que repites es una orden vibracional que emites al campo. No importa si no lo dices en voz alta. El universo no responde a tus palabras, responde a tu frecuencia. Y si piensas desde el miedo, vives una realidad temerosa. Si piensas desde la carencia, todo escasea a tu alrededor. Pero si piensas como quien sabe que es causa, el campo comienza a organizarse, porque el campo obedece al que se reconoce creador. Capítulo 4. El nivel del sentimiento. Aún más profundo que el pensamiento es la emoción. Lo que sientes constantemente moldea tu realidad más que tus ideas. Puedes decir, estoy bien, pero si por dentro vibras tristeza, el campo escuchará eso. La emoción es energía en movimiento, y esa energía es creativa. Por eso, cuando no sientes te desconectas, y cuando reprimes se estanca, y cuando expresas desde la conciencia, transformas. Cada emoción que atraviesas con presencia se convierte en luz alquímica. Capítulo 5. El nivel del alma. Más allá del pensamiento, más allá del sentimiento, está el alma. Tu alma eligió esta vida, este cuerpo, estos desafíos, porque hay algo que solo tú puedes recordar, una verdad que solo tú puedes encarnar, un diseño que solo tú puedes activar. No estás aquí por error, estás aquí porque el todo se propuso experimentarse a través de ti. Y cada experiencia difícil es una causa profunda elegida para despertar tu maestría. Capítulo 6. La causa oculta de los conflictos. Todo conflicto externo tiene una raíz interna. La persona que te irrita te está mostrando tu límite no honrado. La situación que se repite te muestra la lección que no has integrado. La escasez continua revela una creencia dormida de no merecer. No eres víctima. Eres espejo, y cada espejo refleja una parte olvidada, una parte que tú has causado, aunque no conscientemente. La solución no está afuera, está en hacerte cargo de lo que emites, del efecto a la causa. Hay un momento en el camino espiritual donde dejas de culpar a tu infancia, a tus padres, a tus relaciones, a tu pasado, y comienzas a observar, sin juicio, sin dramatismo, con humildad radical. Y entonces comprendes, todo está aquí para ti, no para castigarte, sino para mostrarte tu poder. Porque todo lo que no asumes te controla, y todo lo que reconoces te libera. Responsabilidad no es culpa.
Ser causa no significa que todo lo que viviste fue tu culpa. Significa que puedes elegir desde ahora cómo responder, qué sembrar, qué sostener, qué vibrar. La culpa paraliza, la responsabilidad te da poder. Y tú no estás aquí para arrastrar cadenas, estás aquí para recordar que eres libre. Libre de elegir el próximo pensamiento, la próxima emoción, el próximo paso. Volverte una causa viva. El Kybalión enseña que los sabios no son movidos por causas externas. Ellos mismos son causas. Crean, inspiran, ordenan, vibran con intención. No reaccionan, responden. No se defienden, emiten. Y esa es la verdadera libertad, ser quien origina la vibración que transforma el entorno. No desde el control, sino desde la coherencia interna. Ritual de cierre. Deja de preguntarte por qué te ocurren las cosas, y empieza a preguntarte qué parte de mí las está llamando. Deja de pedir señales, y conviértete tú en la señal. Deja de repetir historias viejas y comienza a escribir un nuevo guión desde tu centro más alto. Porque tú no estás aquí para ser una hoja movida por el viento. Estás aquí para ser el viento. Nada ocurre porque sí. Y tú ya no eres efecto. Eres la causa que estaba dormida y ahora ha despertado. El género sagrado. Exploraremos el principio de género espiritual. La unión del masculino y del femenino como fuerza creadora universal presente en cada célula y decisión. Capítulo 8. El género sagrado. Toda creación nace de una unión, y esa unión ocurre primero dentro de ti. El principio que no se ve. Hay una fuerza que opera en todo, invisible pero constante, sutil pero absoluta. Es la fuerza del género, no como biología, no como identidad cultural, sino como principio universal. El Kybalión lo nombra con claridad. El género está en todo. Todo tiene su principio masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. No es una idea, es una ley. Es el pulso de la creación. La danza de dos polos eternos que se buscan, se complementan, se fecundan y dan a luz el universo. Masculino y femenino, más allá del cuerpo. Durante siglos hemos confundido género con cuerpo, hombre con acción, mujer con pasividad. Y desde esa confusión hemos creado guerras. Guerras internas, guerras sociales, guerras espirituales. Pero el principio del género no tiene que ver con sexo, ni con roles, ni con estereotipos. Tiene que ver con energía, con polaridad, con arquitectura del alma. En ti habita un principio masculino, activo, penetrante, lógico, estructurador, emisor. Y también un principio femenino, receptivo, intuitivo, creativo, envolvente, gestante. Ambos son sagrados, ambos son necesarios, y cuando se unen, ocurre la alquimia, la boda interior. Antes de buscar afuera, antes de unir tu vida a otra, antes de fundirte con el mundo, debes mirar adentro. ¿Estás casado contigo? ¿Tu masculino interior honra a tu femenino? ¿Tu lógica respeta tu intuición? ¿Tu acción escucha a tu sentir? ¿Tu dirección protege a tu vulnerabilidad? Muchos buscan pareja sin haberse unido consigo. Muchos predican el amor, pero aún viven en guerra entre sus polos. La verdadera unión sagrada no es entre dos cuerpos, es entre tus dos energías. Cuando eso ocurre, nace una tercera fuerza, una conciencia nueva, una creación superior. El femenino olvidado. Durante siglos, el mundo adoró lo masculino, la razón, la conquista, la forma, la rigidez. Y en esa exaltación se silenció lo femenino. La intuición fue llamada locura, la emoción, debilidad, la oscuridad fértil del útero, pecado. Pero lo femenino no desapareció, se refugió, se volvió sombra, se volvió arte,
magia, sanación, misterio. Y hoy está volviendo, porque sin lo femenino el mundo se seca, y sin lo femenino el alma no florece. El masculino herido. Pero lo masculino también ha sido herido. Se le exigió fuerza sin sensibilidad, dirección sin ternura, protección sin fragilidad. El hombre fue separado de su sentir, educado para dominar, para competir, para esconder su dolor. Y así, lo masculino se volvió rígido, frío, controlador. Pero eso no es lo masculino real. Lo masculino verdadero es el que sostiene, el que guía sin oprimir, el que cuida sin poseer, el que fecunda desde la presencia, no desde la ansiedad. La sexualidad como alquimia. Cuando lo masculino y lo femenino se encuentran en conciencia, el cuerpo se vuelve templo. El acto sexual deja de ser descarga y se convierte en ritual. Ya no hay conquista, hay fusión. Ya no hay deseo ciego, hay creación divina. El cuerpo vibra como un canto, el alma se abre y la energía asciende. Ese es el verdadero Tantra, no el juego de técnicas, sino la entrega al principio creador que habita en los dos. Porque todo lo que nace en el plano físico ya fue concebido en el plano energético. Crear desde la unión. Toda creación requiere dos polos, un impulso y una matriz, una semilla y una tierra, una idea y una emoción, un verbo y una imagen. Si solo tienes impulso, hay ansiedad. Si solo tienes receptividad, hay estancamiento. Pero cuando unes ambas fuerzas, manifiestas. El verbo se hace carne, el pensamiento se vuelve realidad, la visión toma forma. Porque todo el universo fue concebido así. Unir el cielo con la tierra, la energía con la forma, el género en los planos sutiles. En el plano mental, el principio masculino es la voluntad, el femenino, la imaginación. En el plano emocional, el masculino es dirección, el femenino, contención. En el plano espiritual, el masculino es conciencia, el femenino, amor. Y en cada plano, la armonía depende de su equilibrio. No hay iluminación sin ternura, no hay poder sin cuidado, no hay sabiduría sin receptividad. Todo poder desequilibrado se vuelve destrucción. Pero cuando hay danza, todo florece. El retorno del andrógino interior. En las antiguas culturas, el ser iluminado era andrógino, no por apariencia física, sino por realización interna. Alguien que había reconciliado su masculino y su femenino, que no actuaba desde el género, sino desde el ser. Alguien completo, no dividido, no carente, no suplicante, sino pleno. Ese es tu destino, recordar que ya eres ambos, y que en ti está todo lo necesario para amar, crear y despertar. Ritual de cierre. No hay luz sin sombra, no hay día sin noche, no hay creación sin unión. Tu tarea no es elegir entre el masculino o el femenino, es permitir que se amen dentro de ti, que dialoguen, que se reconozcan, que se abracen. Entonces, tu alma florecerá, tu cuerpo se volverá templo y tu vida una danza sagrada. Tú eres el vientre y la semilla, el sol y la luna, el silencio y el verbo. Cuando te unes, el universo canta. El silencio del todo. Nos adentraremos en el misterio más sutil, el vacío, el origen no manifestado, el todo más allá de toda forma. Capítulo 9. El silencio del todo. Antes del verbo, hubo un susurro que nadie oyó. K. La última puerta. Llegamos al umbral que no se cruza con los pies. Llegamos al lugar donde el conocimiento calla, donde el pensamiento se inclina, donde el alma se desnuda. Este es el dominio del todo,
más allá de las formas, más allá de los nombres, más allá de la mente. Este es el silencio. No el silencio como ausencia de sonido, sino el silencio como presencia absoluta, como matriz original de donde nace todo lo que existe y todo lo que aún no ha sido soñado. K. El misterio más profundo. El Kybalión habla del todo con respeto velado. Dice que es incognoscible, que no puede ser definido, que toda descripción es incompleta y todo intento de atraparlo un eco vacío. Porque el todo no es un Dios con rostro, no es una fuerza con intención, no es un algo que puedas imaginar. Es la causa sin causa, la raíz sin forma, el ser que no es y sin embargo es todo. No se ve, no se toca, no se piensa, solo se intuye, como un vacío lleno de sí mismo. K. Antes de la creación, antes del universo, antes del tiempo, antes de la vibración misma, hubo silencio. Un silencio tan denso que contenía todos los sonidos. Un silencio tan vivo que latía. Un silencio tan vasto que no podía ser ignorado. Ese silencio no es ausencia, es origen, es matriz, es el todo en su forma más pura. Y tú vienes de ahí, no de tus padres, no de tus recuerdos, vienes del silencio. Y un día volverás a él. K. El ruido de la mente. La mente teme el silencio, porque en el silencio pierde el control, pierde sus rutinas, sus preguntas, sus respuestas. El ego necesita ruido, necesita explicaciones, necesita sostener la ilusión de que entiende, pero el todo no puede ser entendido, solo habitado, solo sentido, y para sentirlo hay que callar. Callar las dudas, callar los juicios, callar el impulso de buscar afuera. El silencio no se conquista, se permite. K. El alma recuerda. Hay momentos sagrados en los que el alma toca el borde del silencio. A veces en la meditación, a veces frente al mar, a veces tras una pérdida, a veces al mirar el cielo nocturno en soledad. En esos momentos no hay palabras, no hay necesidad, no hay identidad, solo hay presencia. Y en esa presencia está el todo. K. El vacío no es nada. La mente teme al vacío. Cree que vacío es igual a muerte, a ausencia, a oscuridad. Pero el vacío del que hablamos es el vientre cósmico, el receptáculo de la luz, el silencio antes del verbo, el descanso antes del pulso. El vacío no es negación, es potencial puro. El todo se oculta en lo que no tiene forma, y solo allí puede ser intuido. K. La sabiduría del no saber. El iniciado no necesita saber todo, no necesita nombrar todo, no necesita entender con lógica. El iniciado acepta no saber, y en ese no saber abre espacio al todo. Porque solo el silencio interior puede contener lo infinito, y solo cuando dejas de preguntar, el misterio empieza a hablar. No con palabras, sino con vibraciones, con símbolos, con presencias que no necesitan explicación. K. Habitar el silencio. El silencio no es un estado pasivo, es un templo. Cuando te sumerges en él, descubres que todo está vivo, que el cuerpo habla sin palabras, que el alma canta sin voz, que el universo respira contigo en total quietud. Y entonces ya no necesitas buscar, porque comprendes que todo lo que ansiabas encontrar está en esa inmensidad sin forma que llevas dentro. K. El todo vive en el silencio. El todo no grita, no exige, no debate. El todo susurra en los márgenes, en la pausa entre dos pensamientos, en el momento antes de dormir, en el instante después de una lágrima. Está ahí, esperando que bajes el volumen, que salgas del ruido, que lo escuches sin oídos, porque su lenguaje es vibración pura. K. Ritual de cierre. Calla, deja de explicar, deja de defender tus ideas, deja de preguntar tanto. Siente, respira, habita, permite, porque el todo no se comprende, se recuerda, y ese recuerdo viene como un suspiro, como una lágrima sin causa, como una certeza que no necesita prueba.
El silencio no está vacío, está lleno de aquello que tú siempre fuiste, antes del nombre, antes del cuerpo, antes de la mente. El despertar del iniciado, donde todo lo aprendido se integra y el oyente es llamado a asumir su lugar como co-creador consciente. Capítulo 10. El despertar del iniciado. No eres el camino, eres aquel que lo camina y aquel que lo soñó. El punto de retorno. Has cruzado umbrales. Has atravesado símbolos, leyes, velos y espejos. Has descendido al silencio. Has sentido el todo sin forma. Y ahora, algo en ti ha cambiado. Ya no puedes volver a ser quien fuiste. Ya no puedes negar lo que ha sido revelado. Porque el que ha visto, ya no puede cerrar los ojos. Este es el momento que los antiguos llamaban el retorno del iniciado. No es un regreso físico, es un volver a casa dentro de uno mismo, con nuevos ojos, con nueva vibración, con nueva responsabilidad. ¿Qué es un iniciado? No es quien ha leído más libros, no es quien repite fórmulas herméticas, no es quien se viste de místico ni habla con voz suave. Un iniciado es aquel que ha recordado su origen y ha aceptado la tarea que conlleva ese recuerdo. Es quien ha dejado de culpar, quien ha dejado de pedir señales, quien ha dejado de buscar afuera lo que siempre ardía en su interior. Es quien ha sido tocado por una verdad silenciosa y ha decidido honrarla, aún sin entenderla. El fuego interno. El despertar no es una euforia. Es un incendio. Arde todo lo que ya no vibra con tu alma. Amistades, pensamientos, hábitos, certezas. No porque tengas que huir del mundo, sino porque ya no puedes fingir que eres de él. El iniciado camina entre sombras, pero no pertenece a ellas. No rechaza la materia, pero no se arrodilla ante ella. Su fuego interno guía su andar, y esa llama nunca vuelve a apagarse. La herida del despertar. Despertar duele, porque es nacer otra vez, y todo nacimiento lleva ruptura. Pierdes, te desarmas, te desconectas de lo que no era tuyo. Y luego te reconoces, más vacío, pero más verdadero, más solo, pero más completo, más humano y más divino. Porque el que despierta ya no busca sentido, lo emana. Los síntomas del despertar. Todo parece igual por fuera, pero ya nada se siente igual por dentro. Las conversaciones vacías te agotan, los lugares ruidosos te ahogan, las rutinas automáticas te matan lentamente. Y sin embargo, una ternura inmensa crece en ti. Comienzas a ver con otros ojos, a percibir mensajes en lo simple, a honrar los silencios, a bendecir los dolores, a escuchar la voz del todo en lo cotidiano. Ese es el verdadero despertar, cuando el mundo no cambia, pero tú ya no eres el mismo. La responsabilidad del iniciado. Despertar no es superioridad, es servicio. No es escapar del mundo, es verlo desde el centro. Y desde allí, sembrar luz sin imponer, ser presencia sin exigencia, irradiar verdad sin necesidad de convencer. El iniciado no convierte a otros, los recuerda. Recuerda que cada alma es una chispa, que cada sombra es una herida, que cada encuentro es una oportunidad de resonancia. Y desde esa comprensión, camina, sin pretensiones, pero con poder. La muerte del viejo yo. El camino no es lineal, no es una escalera, es una espiral. Y en cada vuelta, algo de ti muere, algo de ti se revela, algo de ti se eleva. Ser iniciado es morir muchas veces, morir al ego, morir al personaje, morir a la necesidad de tener razón, morir a la imagen para que nazca el ser. Y esa muerte no es final, es umbral, es el inicio de una vida nueva que no necesita etiquetas. La activación de la mente universal. Cuando despiertas,
Ya no piensas solo con tu mente, piensas con el todo, percibes sin esfuerzo, comprendes sin explicación, te adelantas a lo que aún no ha llegado, porque tu frecuencia lo precede. La mente universal empieza a moverse en ti, no como voz externa, sino como intuición pura, como certeza silenciosa, como danza invisible con el campo. No es magia, es alineación, es coherencia con la fuente, el regalo oculto. Despertar no te hace especial, te hace disponible. Disponible para ver lo que otros niegan, para amar donde otros huyen, para sostener cuando otros colapsan. No es un privilegio, es una llamada, y también una renuncia. Renuncias al personaje, al ruido, a la comodidad, a la ignorancia feliz. Y recibes a cambio una vida llena de propósito, aunque a veces duela, aunque a veces no entiendas, aunque estés solo, porque el todo nunca te abandona, solo te vuelve uno con él. Ritual de cierre. Ya no eres el mismo que empezó esta travesía. Tus células han escuchado, tu campo ha cambiado, tu alma ha recordado. No hay nada que debas hacer, solo ser. Ser como eres cuando dejas de fingir, ser como eres cuando cierras los ojos y sientes el todo dentro de ti. Porque el iniciado no es alguien que sabe, es alguien que es. Y tú ya estás despierto. Ya no caminas solo, porque ya no hay separación. El todo camina contigo. Y tú eres su reflejo encarnado. Meditación final. El recuerdo de la mente universal. Una activación simbólica y contemplativa para sellar la iniciación. Iniciado interior. Un llamado final silencioso al retorno eterno. Capítulo 11. Meditación final. El recuerdo de la mente universal. Todo está en ti, y tú estás en el todo. Introducción sagrada. No has llegado al final, has llegado al centro, a ese punto invisible donde el viaje se disuelve y solo queda el ser. Lo que escucharás ahora no es una meditación para pensar, es una invocación para recordar. No necesitas técnica, ni postura, ni expectativa. Solo permite que estas palabras te toquen desde adentro, como si alguien muy antiguo estuviera hablándote desde el otro lado del velo. La llamada interior. Cierra los ojos, pero no cierres tu alma. Deja que el mundo exterior se desvanezca, como niebla que ya no importa, como una historia que termina con gratitud. Respira, pero no con los pulmones, respira con el corazón, con la piel, con el espacio entre tus pensamientos. Inhala el todo, exhala el yo. Inhala presencia, exhala historia. Y ahora simplemente permanece. El espacio infinito. Imagina que estás flotando, sin cuerpo, sin tiempo, sin peso. No hay arriba, no hay abajo. Solo un vasto océano negro y dorado que te sostiene sin juicio. No hay nombre, no hay identidad, solo una conciencia que observa y es observada al mismo tiempo. Este espacio no es imaginación, es tu origen. Es la mente universal recordando su forma en ti. El recuerdo sutil. Sientes una presencia. No es externa, es tú. Antes de ser tú, un susurro antiguo emerge en tu interior. Yo soy. Solo eso. No necesita complemento, no necesita rol ni etiqueta. Esa vibración es la voz del todo. Escucha con el alma. No intentes entender, solo siente cómo se expande. Yo soy la semilla, el fuego, el silencio, la vibración. Yo soy el verbo, la pausa, el sol y la sombra, el que sueña y lo soñado, el vacío pleno. Ahora entra en un silencio más profundo, un silencio que no está vacío, sino lleno de todo.
Allí donde no hay palabras, hay certeza. Allí donde no hay forma, hay luz. No busques imágenes, no busques señales, solo siente. Tú estás aquí. Tú siempre has estado aquí. La mente universal no te observa desde fuera, te respira desde dentro, y tú la habitas. El retorno del iniciado. Todo lo que has vivido era preparación para este momento. Cada dolor, cada noche sin fe, cada pérdida, cada revelación. Todo era parte del mismo ritual silencioso, recordarte. Y ahora que lo haces, no hay nada que lograr, nada que demostrar, nada que alcanzar. Solo queda ser. Ser desde el centro, ser desde la paz, ser desde el uno. La activación. Lleva la atención al centro de tu pecho, no como órgano, sino como portal. Visualiza una luz dorada que no viene de fuera, sino que emerge desde adentro. Esa luz es conciencia, es el todo observándose en ti. Siente cómo se expande, desde tu pecho hasta tu cráneo, hasta tus manos, hasta tus pies, hasta el campo entero que te rodea. Tú no estás meditando, tú eres la meditación del todo. El reconocimiento. Repite si sientes. Yo soy el uno manifestado. Yo soy la mente universal recordando su forma. Yo soy el todo en una chispa consciente. No hay que creerlo, solo sentirlo. Deja que esta verdad se deposite en ti como una semilla de fuego, como una memoria más antigua que tu nombre. Tú no fuiste creado, tú fuiste expresado, y ahora te has recordado. El silencio como hogar. Quédate unos instantes en silencio, sin expectativas, sin meta, sin necesidad de comprender, solo presencia, solo ser. El silencio ya no es ausencia, es tu hogar. Y cada vez que el mundo te duela, cada vez que la vida te sacuda, vuelve aquí, vuelve al todo, vuelve a ti. Ritual de cierre. Lentamente regresa, pero no del todo. Deja que una parte de ti permanezca anclada en este estado. Que esa luz te acompañe en cada palabra, en cada mirada, en cada decisión. Porque tú no eres más un buscador, ahora eres un portador. Portador del silencio, portador del verbo, portador del todo. Y si alguna vez lo olvidas, recuerda, la mente universal no está allá, está aquí, respirando, como tú. Han de la iniciación.